Continuando con la resolución de retos del NetCTF, vamos ahora con la categoría de programación, empezando por el primer reto que fue Keep Calculate. En este reto nos pide inicializar dos variables x y y, x con el valor de 1 y y con el valor de 2. Luego nos dice que una variable answer sea el resultado de esta operación, que se le vaya sumando el valor de x por y más xy. Con xy se refiere a colocar un número junto al otro, como por ejemplo en este caso como x es 1 y y es 2, el valor de xy sería 12. Y repetir esto hasta que x tenga el valor de 666. Entonces para esto vamos a seguir usando nuestro editor de texto. Vamos a abrir la carpeta de programación. Aquí están todos los retos. Y vamos con el primero, que es Keep Calculate. Aquí tenemos el script. Este reto causó algo de confusión, ya que no se indicaba explícitamente cómo debía cambiar el valor de x o si cambiaba x y y. Finalmente resulta que solo cambia el valor de x y se debe aumentar su valor en uno alrededor del bucle. También otra parte que podría haber representado un reto es la de generar xy, pero esto dentro del lenguaje de programación Python se puede solucionar fácilmente convirtiendo primero x y y en un tipo de dato string. Al sumarlos, estos se concatenan y luego los convertimos nuevamente en un entero. Entonces, al hacer esto, ejecutamos el script y nos da la respuesta final, que es este número de aquí, que es la flag de nuestro reto. El siguiente reto que resolvimos fue reverse the answer, que en este caso también nos da un pseudocódigo en el que inicializamos la variable x en 1. Luego tenemos esta operación que debemos realizar, que es x por x más 1 más 2 por x más 1. Entonces debemos invertir el resultado de este cálculo. Aquí nos da el ejemplo que si el resultado es 1, 2, 3, la inversa debería ser 3, 2, 1. Luego debemos determinar si esta inversa es divisible para 4. Si es que lo es, lo aumentamos a la variable answer y debemos repetir esto hasta que x sea 543. Entonces vamos a ver aquí el script. Nuevamente tenemos la variable x iniciada en 1, la variable answer iniciada en 0 y el bucle que incluye x hasta el valor de 543. Aquí realizamos el cálculo y la parte que podría ser considerada la más difícil del reto era esta de obtener la inversa de este cálculo. Esto se puede hacer nuevamente al convertir en un tipo de dato string el resultado del cálculo y utilizar este método, o mejor dicho esta manipulación, para invertir la cadena. Una vez invertida la volvemos a convertir a un entero y luego realizamos la operación de módulo con el valor de 4 para ver si es que es divisible para 4. Entonces, si es que lo es, lo añadimos a la variable ans, que es nuestra respuesta. Ejecutamos este script y aquí nos da la respuesta al reto. El siguiente reto que tenemos en esta categoría es Square Sum, que nos dice que debemos realizar, como muestra en este ejemplo, la suma de los componentes cuadrados de un número. Por ejemplo, aquí que dice que para formar 4 podemos sumar el cuadrado de 0 y el cuadrado de 2. Para obtener 8 sumamos el cuadrado de 2 y el cuadrado de 2 y así sucesivamente. También nos da el ejemplo con el número 5002, en el que es 39 al cuadrado más 59 al cuadrado. También puede ser 49 al cuadrado más 51 al cuadrado y así más resultados. Entonces en este caso nos pide obtener estos valores para 25.000, pero nos dice que debemos quitar los duplicados y elegir la tercera opción. Entonces en el script que hicimos para resolver este reto, en este caso aquí tenemos una variable x que se inicializa en 0 y el valor de 25.000, que es el que debemos encontrar. Aquí hacemos un bucle while en el que vemos que x al cuadrado debe ser menor o igual a 25.000, porque si supera este valor, entonces ya no va a haber otro valor que sumado a este pueda darnos 25.000. Aquí inicializamos y dentro del primer while
porque en el segundo while es donde vamos a ir aumentando su valor y esto es para reiniciar la variable. Aquí hacemos lo mismo de y al cuadrado que sea menor o igual a 25.000 y aquí colocamos el condicional. Si x al cuadrado más y al cuadrado es igual al valor, entonces lo va a imprimir. Entonces aquí ejecutamos el script y obtiene estos distintos valores. Si x es 6 y y es 158, la suma de sus cuadrados nos da 25.000. También con los valores de 50 y 150, 90 y 130 y luego nos da lo mismo pero invertido. En este caso no eliminamos los duplicados, pero podemos ver que se repiten a partir de aquí. Entonces, como nos pide elegir el tercero, la respuesta según el formato que nos da sería KCTF 90,130 y esa sería la resolución del reto SquareSum. También tenemos el siguiente reto que es Something Common, que aquí nos pide calcular el máximo común denominador de dos números. Luego de haberlo calculado nos pide que sumemos sus dígitos y la suma de esos dígitos la multipliquemos por 1024. En este caso, usando Python es bastante sencillo ya que cuenta con la librería mat que tiene una función llamada GCD que nos calcula ya el máximo común denominador. Entonces aquí simplemente inicializamos dos variables con los valores que nos da en el reto. Utilizamos la función de matgcd para calcular el valor del máximo común denominador. Y ahora para hacer la suma de sus dígitos, primero vamos a convertirla en una cadena. Luego aquí tenemos una variable de sumatoria que va a ser la suma de todos los dígitos. Entonces utilizamos un bucle for en el que vamos a tomar cada elemento de esta cadena, que serían los números del máximo común denominador, y los vamos a ir sumando, recordando que hay que convertirlos nuevamente en un entero. Una vez tenemos esta sumatoria, para la respuesta multiplicamos la suma por 1024 como nos indica el reto. Entonces ejecutamos el script y aquí podemos ver que este es el máximo común denominador de los dos números que nos dieron. Vamos a comprobar que la sumatoria de sus dígitos nos da 20. Aquí tenemos 4 y 3 nos da 7, más 0 sigue siendo 7, más 5 nos da 12, más 1 13, más 2 15 y más 5 nos da 20. Entonces 20 por 1024 como nos indica nos da este valor de 24.680, que sería la respuesta de este reto. El siguiente reto que es Find the Number, que en este caso nos da un link y nos dice cuál sería la salida de este programa si utilizamos el número 25. Entonces aquí lo que nos muestra es un diagrama de flujo. Nos muestra la función GSUM que va a tomar un valor n, entonces llega a un condicional. Si es que n es menor o igual a 0, va a retornar 0 y la función termina. Pero si es que no es igual a 0, entonces va a retornar 1 dividido para 2 elevado a ese valor n más la función GSUM para n menos 1. En este caso se trata de un algoritmo recursivo, ya que vamos a tener que llamar la misma función dentro de sí mismo. Entonces, viéndolo dentro del lenguaje de programación Python que está aquí, Find the Number, entonces es bastante sencillo. Tenemos la función GSUM, ponemos el condicional de si n es menor a 0, retornar 0, si no, retornar 1 dividido a la potencia de 2 elevado a la n más GSUM de n menos 1. Entonces lo ejecutamos para 25 como nos indica el reto y vemos que nos da este número decimal, un montón de decimales, que es la respuesta al reto, como vemos aquí. Y el último reto de programación, que fue Loop in a Loop. En este caso también nos da un archivo a descargar, que en este caso era un script en C++, que lo podemos ver aquí, que es flag cpp. Entonces aquí vemos que en el main tiene un string que es la flag, luego pide que el usuario ingrese la flag y luego hace un for anidado. Esta función es prácticamente la misma que se utilizó en el reto de criptografía Jumble de esta misma competencia. Entonces aquí vemos que está haciendo un for anidado y que está intercambiando la posición
por pares de las letras o elementos de esta cadena. Entonces vemos que una vez hace esto, entra un condicional y dice si es que la flag después de haber sido cifrada es igual a esto, es la correcta, de lo contrario no lo es. Entonces para resolver esto reciclamos el mismo código que utilizamos en el reto de Jambool, que esta vez implementado en Python es mucho más corto. Entonces ejecutamos el script y aquí nos da la flag.